Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este canal Mensaje de tu Ser Interno te envía un mensaje a ti en este momento. Si realmente estás pasando por amor, desamor, no sabes qué hacer ahorita con la relación, pasó algo en tu vida y definitivamente como que no sabes cómo reaccionar. Aquí a lo mejor con algunos análisis y algunos pequeños conceptos de nuestro ser interno nos podríamos salir quizás de algunas dudas. Mira, aquí sacando una cartita, digamos al azar, me encuentro con esta, muy linda. Y mira lo que dice. Y si, pero si tu ex volviera, ¿qué pasaría? Tendría que ganárselo, ¿cierto? Y si tu ex vuelve, tendrá que ganárselo. Eso es lo que te está diciendo tu ser interno. Mira, es muy fácil. La persona en relación contigo y de repente la persona se fue. No vamos a hablar el hecho de que hayas tú roto la relación y que pues pasó lo que pasó y tuviste que romper la relación por muchísimas razones, porque a veces es necesario romper las relaciones uno mismo queriendo porque no queda más remedio. Pero vamos a poner el hecho de que esta persona realmente se fue porque se quiso ir. Definitivamente caíste, como quien dice, en desamor. Perfecto. Ahora resulta que después de pasado el tiempo, tu ex quiere volver. Muy bien, eso se veía venir. Probablemente sí. Y te explico por qué razones se veía venir. Probablemente. Mira, la gran mayoría de las personas, después de que rompen la relación y se van por cualquier cosa o se van sin una, digamos, sin una base sólida, vuelven. Eso no te quepa la menor duda de que vuelven. Ahora, la segunda parte de esta novela es lo que es importante. O sea, ¿cómo tienes tú que recibir a esa persona? ¿Cómo es que tú vas a recibirla? Aquí no estamos hablando si la vas a recibir o no la vas a recibir. Eso será como quien dice ya tu decisión. Eso será como quien dice depende cómo haya quedado esta relación. Porque si quedó muy fracturada, muchísimas veces uno no se imagina el hecho de volver a perdonar a la persona y de que regrese. Pero en el supuesto negado de que tú quisieras que esta persona dentro de todo volviera, está muy bien. Le sigues queriendo y hizo lo que hizo las cochinadas que hizo, las patadas que cometió o las burradas, metió las 4 patas, pero igual tú le perdonas y quieres volver. No sé, eso no está en tela de juicio. Lo que sí aquí es importante es lo que te está diciendo tu ser interno. Y te lo repito otra vez. Y si tu ex vuelve, entonces cierra paréntesis y dice, tendrá que ganárselo. ¿Cómo se lo va a ganar? Ahora yo me pregunto, ¿cómo será que esta persona se va a ganar otra vez ese puesto? Porque definitivamente pareciera ser que esa persona perdió ese puesto. ¿Verdad que sí? Esa persona ha perdido el puesto. Y si realmente no se apura, si no reacciona en el momento que tiene que reaccionar, o se deja llevar por largas y largas, probablemente el puesto lo pierde para siempre. Pero si todavía estuviese en el tiempo, digamos, de que tú estés solo todavía o sola, o que en el fondo no has querido ver a más nadie, te pones tus gringolas ahí para no ver a nadie, porque tú estás esperando a esa persona sin siquiera saber si va a venir, pero tú la esperas, ¿verdad? Pierdes un buen rato de tu vida esperando a esa persona. Perfecto, la esperas y un buen día esa persona termina por regresar o te llama o te manda un mensaje o te consigue en la calle o llega a tu casa o hace lo que sea por aterrizar donde estás. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer entonces?
vas a recibirle, porque como se supone que tú estás esperando a esa persona, le vas a recibir con los brazos abiertos de una buena vez. Pasa, te estaba esperando. Qué bueno que llegaste, te estaba esperando. Error, de supererror, error a la n cuadrado multiplicado por 1000 veces error. No se está, vuelvo y digo, no se está juzgando o no se está poniendo en tela de juicio o sobre la mesa el hecho de que le perdones. No, eso no es. Al fin y al cabo, tú estás esperando a esa persona desde hace rato porque la sigues queriendo. El problema es cómo vas a hacer para que esa persona vuelva a entrar a tu vida. ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Cómo haces para que esta persona tenga que ganárselo? ¿O es que tú crees y consideras que esa persona no tiene por qué batallar para ganárselo porque ya tiene y está sobreentendido que ahí está su puesto? No, señora, no, señor. Vamos por muy mal camino entonces. Vamos nuevamente a una torre que se derrumba otra vez. Y te la voy a ir buscando. Volvemos otra vez a la torre. ¿Por qué? Porque sencillamente no le estamos dando lo que se dice una buena entrada a esta nueva relación. No le estamos dando la entrada que se merece y no le estamos dando sobre todo la entrada que tú te mereces. Porque tú mereces primero que nada. Mira, esto es un proceso. Esto no es que vamos a hacer soplar y hacer botellas. Perdón, discúlpame. No, señor. Hello, ¿quién te dijo? Eso no es así. Tú primero tienes que, poniéndole, te doy un ejemplo clarito y sencillo. Esta persona te está buscando porque quiere volver. Y tú, quiere volver y hablas con tus amigas, con tus amigos, o con tu mamá, tu papá, tu familiar, alguien, tu amigo íntimo, especial, está volviendo, quiere regresar. Eso es todo. Eso es todo lo que vas a decir. Entonces le abres la puerta y deja que entre. Y aquí no ha pasado nada. ¿Quién te dijo que no ha pasado nada? Ahora es que van a pasar cosas. Tienes primero que nada, mi gente, mi amigo, mi amiga, tienes que depurar primero. Tú tienes que limpiar de todas maneras ese corazón antes de volverlo a hacer entrar. Porque dentro de tu corazón todavía quedan esos restos de eso malsano que hubo, de ese mal sabor, de ese sabor ácido que te está llenando tu corazón, quizás de, en todo caso, cierto rencor, y tú no te has dado cuenta. Tú lo único que estás viendo, solamente tú ves, es el hecho de que tiene que volver, de que vuelva, eso es todo. Tú no ves más nada, tú no ves más allá. Y ahí es donde está el gran error. Porque como lo que tú quieres es eso, que vuelva otra vez, una luna de miel de un día, 2 días, máximo una semana, y después vendrán nuevamente los problemas. Tanto del lado de esa persona que no ha sido precisada, como del lado tuyo. Y te explico, del lado de esa persona, porque no está precisada, porque no se le han puesto los reglamentos. No se le pusieron los reglamentos en la cara para decirle, para volver a entrar, tú necesitas cumplir con esto y esto. Y si no, asume las consecuencias. Eso sería por un lado. Y el otro lado, tu parte, que es que tú no has terminado realmente de depurar ni de entender nada, sino de querer que venga. ¿Y dónde están esas inseguridades que te dejó? ¿Dónde están esos temores que te dejó? ¿Dónde están quizás los celos, si se quiere, que te hizo sentir? ¿Dónde está todo eso malsano que te dejó en tu corazón? ¿Dónde está? Está todavía por ahí dando vueltas y está guardado. Y en cualquier momento tú le vas a sacar en cara algo de eso y esa persona va a terminar por volverse a largar. Eso es lo que tú quieres al final. Tú lo que querías era tener un ratico a la persona por el hecho de decir que la tienes. Hagamos las cosas bien hechas. Vuelvo y repito, nadie te juzga el hecho de que tú estés esperando a esa persona. Uno se puede equivocar y hay derecho. Y mucha gente me dice que yo defiendo a los ex
no es eso, sino que también los ex también son seres humanos y también se pueden equivocar. Pero ahí estás tú que te quedaste y que estás esperando a ese rebote, que tú tienes que poner las reglas. Tú tienes que primero dignificarte, valorarte y saber que eso no se vuelve a hacer. Y que le pones los valores de una vez y que te demuestre con hechos y no con palabras que no se vuelve a hacer. Y también demostrarle que a ti se te respeta. Que no es que va a venir cada vez que le dé la gana y que le dé una puntada y que en otro lado no lo atiendan o no la atiendan como es. Venir a donde estás tú, como quien dice, a que tú termines de rematar o de coser lo roto que le hicieron fuera. Tú eres prioridad y con esa persona tú tienes que ser lo primerito. Y si no lo sabe hacer, si no lo sabe entender, tú se lo tienes que enseñar. Ese es realmente tu deber, ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad para tú poder tener esas, digamos, dignidades bien hechas, bien puestas y esos valores. La única persona que puede defender tus valores y tu dignidad eres tú mismo o tú misma, más nadie. Y si no te respeta, enséñale a respetar. Y demuéstrale que tú eres capaz de ya después no volver a aceptar más. Dale la oportunidad, ¿por qué no? Pues vamos a estar claros. Soy de las personas que piensa que la oportunidad también hay que darlas. Pero acuérdate, la primera oportunidad se gana. La segunda oportunidad quizás hay que demostrarla si se quiere. Pero la tercera ya se pierde. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Aquí lo único que importa es tu felicidad y tu tranquilidad. Y que esto no se vuelva a repetir. Porque ¿de qué te vale que tú vayas a aceptar nuevamente a esa persona que viene, vuelve, perfecto, pero para que vuelva a irse? ¿Cuántas parejas no están en esto? Que la persona va y viene, va y se devuelve, vuelve y se va y vuelve. ¿Y por qué será eso? Muchos de ustedes deben de estar en ese plan, pero ahora cae en cuenta por qué eso. ¿Por qué? ¿Es porque te pasa a ti? Porque la tienen agarrada contigo. No, es que no supiste realmente hacer esa nueva entrada. No supiste dar esa bienvenida, recibir nuevamente a la persona. No lo supiste hacer. Entonces la persona va y viene y entra como perro por su casa cada vez que quiere. Y eso es cada vez más burlarse de ti. Eso es cada vez más, si se quiere, humillarte. Y eso, si se quiere, es más de que tu dignidad cada día se baje más. Recuerda, la única persona que tiene la responsabilidad plena de, ¿cómo te digo?, de velar por sus valores y dignidades eres tú. No pretendas que nadie vaya a cubrirte las espaldas con dignidades ni valores si tú no lo haces. Olvídate del tango. Quiérete tú primero. Aprovecha. Muchísimas veces uno sabe más o menos si la persona va a volver o no. Porque a veces uno tiene la intuición. Uno sabe, dependiendo cómo uno se haya portado, siempre hay la posibilidad grande de que esa persona vuelva. Por cómo tú te comportaste, cómo tú fuiste, realmente sembraste algo grande y esa persona empieza a extrañar eso. Me encanta que pase eso, pero mientras esa persona va y viene, aprovecha de sacar todas esas dignidades a flote, empiézalas a pulir bien, a lavarlas con cloro y lejía, si realmente te las dejaron por ahí pisoteadas, y cuando esa persona vuelva, que te vea completamente vestido de dignidad y de valores. Ahí sí es verdad que no, bueno, lo va a tener que pensar 2 veces. Ahí tú te vas a dar cuenta realmente si esa persona te quiere o no. Porque si lo vuelve a hacer es porque realmente no le importa un pepino tu dignidad ni tus valores. Le sabe a cualquier cosa. Entonces, ahí te estás dando cuenta y eso sería un signo inequívoco de que tienes que desalojarlo de donde está.
desalojarlo de tu vida. Y estás ganando porque te estás dando cuenta de la realidad. ¿Cuántas personas no estarán afuera esperando por una oportunidad contigo para que tú vengas a perder el tiempo con alguien que te esté faltando el respeto de esa manera? Pero eso sí, sí que te digo, hay que dar la oportunidad si quieres. En algunos casos sí la hacen, en otros casos no, porque eso depende también cómo haya sido la ruptura, vuelvo y repito. Pero hazlo así y vas a ver cómo la próxima vez va a ser diferente. Y ahí te vas a dar cuenta también, ahí vas a matar varios pájaros de un tiro. Ahí te vas a dar cuenta si realmente la persona de verdad te quiere. Cuando empiece a demostrar, porque lo primero que le tienes que preguntar y decir es que demuéstreme con hechos que usted quiere volver otra vez de verdad, 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 verdad. Y estar siempre, como quien dice, con el escudo protector y la lanza en la mano. Solamente, como quien dice, siempre preparado para la batalla. Que la persona sepa que siempre estás, que no te va a temblar el pulso para tomar una decisión a la hora que tengas que tomarla. Entonces esa persona de verdad va a tener que caminar derechito. Bueno, te voy a decir entonces ahora que te voy a dar 3 cartas. Te voy a sacar 3 cartas de nuestros arcanos mayores para ver qué otra cosita nos tienen que decir. ¿De acuerdo? Yo espero que te haya gustado mucho esta lectura. De verdad que sí. O mejor dicho, esta interpretación de esta cartita que nos manda nuestro ser interno. Vamos a ver. Un consejo o una advertencia. Mira, esta persona, de verdad, aplicándole esa que tú le puedes aplicar, esta persona se va a encontrar con que no va a poder, quizás, avanzar de esa manera hacia sus estrategias si quieres. Como te digo, esta persona realmente le va a costar un poquito más salirse del carril, si se quiere, cuando tú le has puesto los puntos claros. Si realmente esta persona te quiere, esta persona va a tratar de siempre irse por el carril, irse derechito. Sí, señor. Mira, cambio de ciclo. Definitivamente tú tienes que cambiar tu ciclo. Pasar esa página de antiguos hábitos, antiguas, modos de ser que ya no te sirven y cambiar por unos nuevos, en la cual sea, como quien dice, incluyendo aquí tus dignidades y tus valores. Eso definitivamente. Y una tercera carta que dice, todo con tranquilidad. Tú quieres las cosas serias. Esto sencillamente es para que todo vaya en serio. Para que no haya más faltas de respeto acá. Que si es, y si no es, no es. Pero nunca a medias. Sí, a lo mejor puede ser, yo no sé si se va a volver a ir, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de relación es esa? Una relación sólida es lo que tú necesitas. Y esto te lo da el ermitaño. Entonces, ponte, como quien dice, a meditar, a pensar. Voy a aceptarlo nuevamente, pero con estas condiciones. Más nada. Que me respete como tiene que ser. Que respete la relación. Y si no, que se vaya por donde vino. Porque a ti lo que no te hace falta es justamente eso. Lo que no te hace bien, no te hace falta. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Y de verdad, si te pido por favor que te suscribas al canal. Si realmente no te has suscrito, dale un like y comparte. Te quiero mucho. Espero que esta pequeña afirmación de si tu ex vuelve, tendrá que ganárselo. Eso no es así nada más. Sopláyase botella, así ya le voy a meter la maleta al cuarto, ya listo, sin preguntas. ¿Te quieres un cafecito? ¿No has comido? Señor, así no es. Nos estamos viendo en un próximo video. Te quiero mucho. Bye bye.